Tasha. Ay, creo que ya está. Listo. Entonces quedamos por las definiciones de caso, que es básicamente como decir en qué, digamos, en qué rol o en qué grupo de queda una persona de acuerdo a los síntomas que tiene, a la disponibilidad de una prueba diagnóstica, todo eso. Esta definición de caso es importante para la parte de la recolección porque es cuando realmente escogemos quiénes hacen parte de lo que queremos estudiar. No es lo mismo decir que alguien, que sospecho que alguien tiene COVID, a decir que definitivamente tiene COVID o decir que la prueba le dio negativa y se fue para su casa. Entonces, esta parte involucra eso. Entonces, las definiciones de caso parten del caso sospechoso. Lo primero es definir qué signos y síntomas definen la enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de un caso sospechoso, es todo individuo que tiene los signos y los síntomas que yo he dicho, son compatibles con la enfermedad, pero que al fin y al cabo, hasta el momento en el que estamos, yo no tengo una prueba diagnóstica que lo, lo confirme. En este punto es importante aclarar que no es que no haya salido el resultado. El caso sospechoso está caracterizado porque no tiene prueba de laboratorio, no tiene una prueba confirmatoria. Esta persona ni siquiera se le ha mandado. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al caso probable. Supongamos que hay un caso sospechoso al que yo tuve chance de mandarle la prueba. Entonces el caso probable realmente es la misma persona, mismos signos, mismos síntomas, pero que ya tiene una prueba diagnóstica que está pendiente de mostrar un resultado. El caso probable entonces ya va a tener un desenlace distinto cuando la prueba muestre su resultado. Y es que puedo tener dos opciones. La primera aquí, que es que se convierta en un caso confirmado por laboratorio, lo cual implicaría que esta persona es positivo para la enfermedad, se va a manejar como tal. O por acá, pongámoslo en este extremo, está que quede como un caso descartado, es decir, que marcó negativo en la prueba y que realmente está sano, entonces lo dejamos quieto. Pero si miran entre ese extremo y acá, hay unas definiciones que quedan como en la mitad, quedan un poquito como en el aire. Veamos la primera, esta, el caso confirmado por nexo epidemiológico. Este tipo de caso se utiliza para indicar una persona que tiene signos y síntomas, o sea, tiene el aspecto de ser un sospechoso, ¿cierto? Hasta ahí es un caso sospechoso, pero que definitivamente ha estado en contacto muy cercano a un individuo que es positivo para la enfermedad. ¿Listo? Entonces, en algunos contextos utilizo la definición del caso confirmado por nexo epidemiológico, pero no en todos. Digamos que marca la diferencia, la capacidad de hacer pruebas tal vez, o la misma gravedad de la enfermedad. Si la enfermedad es muy grave y hay que actuar de una vez, pues yo considero que alguien que tenga signos y síntomas típicos de una enfermedad, habiendo estado en contacto con otra persona positivo, esto en función de enfermedades infecciosas, diga que es un caso confirmado por el nexo epidemiológico y empezará a darle tratamiento o el manejo adecuado. O puede ser que no tenga ya pruebas diagnósticas suficientes en un lugar y yo diga, no, pues si tienen los signos y síntomas y fulano que estuvo contigo también era positivo, hermano, usted también. Entonces, en Colombia es igual, sino que, como vemos, en Colombia la definición de caso confirmado por nexo epidemiológico realmente no la estamos aplicando. Eh, Podríamos decir que se utiliza parcialmente, y es que si usted desarrolla la enfermedad y se sabe que usted estuvo en los signos, perdón, desarrolla los signos y síntomas de la enfermedad, está mejor decirlo así, y estuvo en contacto con un caso positivo, entonces empezamos a decir que usted es un contacto estrecho sintomático. Usted realmente tiene los síntomas y estuvo en un contacto muy cercano del otro. Así que es como lo mismo, solo que en Colombia y de acuerdo a nuestra ley y al instructivo de vigilancia, nosotros debemos hacer la prueba. Entonces usted es positivo hasta que la prueba demuestre lo contrario. Pero de ahí hasta que salga el resultado tendrá que aislarse, si desarrolla síntomas y son de gravedad, deberá hospitalizarse, todo ese cuento. Pero digamos que el caso confirmado, por ejemplo, para el COVID, no es el mismo término, pero funciona de una manera bastante similar. Sin embargo, hay otro tipo de definición que es un poquito más abierta y es la de caso compatible. Evidentemente, para todas yo debo tener los signos y los síntomas de la enfermedad. El caso compatible puede ser sospechoso o puede ser probable. O sea, puede
tener o no tener una prueba cuyo resultado está pendiente, no hay ningún problema. Lo importante es que si se le hizo la prueba al individuo, la prueba no llegó a confirmar el diagnóstico. Se dañó, dijo una cosa bien loca, dice resultado indeterminado. O sea, realmente yo no puedo decir si está verdaderamente enfermo o no a punta de la prueba que ya se hizo, si se la hizo. Lo importante es que en este momento yo tengo el conocimiento del caso del paciente, o sea, tiene signos y síntomas, pero no tengo forma de alcanzarlo para hacerle la prueba. No se puede tomar la prueba ya, el paciente se fue súper lejos y ya no aparece, se murió y lo cremaron. Entonces, ese tipo de cosas son casos compatibles. En el caso del COVID es un poquito distinto. Pongo ejemplo del COVID porque es lo que está en boga, pero cada enfermedad tendrá como su forma de verse, ¿no? Y acá en el caso compatible para COVID, realmente es muy difícil de documentarlo porque tiene que ser técnicamente que el individuo se desapareció. Realmente porque hasta en los muertos podemos hacer pruebas para COVID. Entonces, si yo tengo una persona que murió, ¿sí? No tenía yo conocimiento claro de la enfermedad en él, pero sé que murió con los signos y síntomas, esa persona hasta el momento es un caso sospechoso, aunque esté muerto. Entonces yo le hago la prueba a su cadáver y me puede dar positiva o negativa. En ese caso se vuelve un caso confirmado. Eso ya depende del COVID, en el cual podemos hacer pruebas aún en muertos. ¿Ok? Y el instructivo de vigilancia epidemiológica lo llama muerte por COVID. Así se llama. Es todo individuo en el que le has documentado antes o después que se murió por COVID. Listo. Entonces tomaste la prueba antes de que muriera, tomaste la prueba después, pero lo importante es que se murió y hay una prueba que lo documenta como que tenía COVID. Entonces, esa es la idea de encajar estos casos en las enfermedades para que cuando yo diga es un caso confirmado, ustedes ya saben que tuvo la prueba y fue positiva. Ah, es un caso confirmado por nexo epidemiológico. O es una persona sintomática con un contacto estrecho comunitario. Estoy diciendo que esa persona tiene los síntomas, para mí tiene COVID en este momento, o sea, toda la característica, porque además tuvo un nexo con una persona positiva en un ambiente comunitario, no laboral o de otro tipo. ¿Ok? Esas son las 6 definiciones básicas que vamos a utilizar y así aplicarán para todos los ejemplos que usemos de enfermedades. Listo. Entonces vamos a entrar en tocar lo de notificación. Si ya yo sé qué tipo de caso es una persona, pues yo debo notificar ese tipo de caso. Ya es confirmado, ya es descartado, es sospechoso. Y esa parte es, digamos, la piedra angular, porque aquí arranca todo en vigilancia epidemiológica. Entonces, cuando yo reporto, yo genero los suficientes datos para hacer análisis. Pero esa notificación no se hace así como todo random, así el día que yo quiera, aleatorio, como sea, no, sino que tiene una estructura. Esa estructura o esa agenda se llama calendario epidemiológico, que lo vamos a ver más adelantico, ¿ok? Pero es como tener un calendario así igualito al del celular, solo que con unas fechas organizadas de una forma un poquito diferente. Entonces yo me organizo para reportar la notificación y de dónde saco esos casos. Entonces, hay miles de formas, en algún momento les comenté dónde puedo sacar casos, pero acá vamos a usar por ejemplo, algunos ejemplos puntuales. Por ejemplo, si yo voy a evaluar morbilidad y mortalidad, es relativamente fácil porque puedo ver los registros de mortalidad del DANE, las actas de defunción. Si alguno ha tenido un familiar que falleció, verán que les dan un papel como color café que dice por qué murió la persona. Eso sirve para analizar. Movilidad, fácil. Me voy para los hospitales, por ejemplo, y saco los registros de los ingresos al hospital. Entonces yo veo los diagnósticos y también puedo hacer cálculos y reportar. Por ejemplo, laboratorios, claro. Voy a ponerles el ejemplo del VIH porque en caso del COVID es un poquito más estricto, pero en el caso del VIH, si ustedes sospechan que tienen VIH, ustedes se pueden hacer una prueba particular sin tener que consultar a un médico. Y cuando ustedes se hacen la prueba de laboratorio, el laboratorio está obligado a reportarla en un sistema. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo obtener los reportes de los laboratorios y saber que hay una persona que dio positiva para VIH. ¿Eso en qué impacta? En que yo puedo evaluar si esa persona ya estaba en mi listado de enfermos por VIH y darme cuenta que hay más personas con VIH en el país, incluso contactar al implicado.
La notificación de epidemia es lo que estamos haciendo, todos los estudios que se están haciendo ahorita con el COVID, los registros de los datos, los tamizajes, todo. De ahí saco información. También puedo hacerlo a través de investigaciones de campo y encuestas epidemiológicas, que es lo mismo que van a encontrar por ahí escrito como IS o investigación epidemiológica de campo, que no es sino una ficha. Por eso también dicen fichas. Es un montón de preguntas que hay que hacerle a la gente. Cuando estoy estudiando los vectores y reservorios también, estoy estudiando, por ejemplo, las vacas, con B grande, los bovinos. Entonces, si yo tengo una enfermedad que infecta a bovinos e infecta a humanos, estamos hablando de una zoonosis. Entonces, yo empiezo a ver el patrón de ocurrencia en bovinos, porcinos, ¿cierto? O cualquier otro tipo de animal que pueda generar una zoonosis. Entonces yo empiezo a ver que si veo disparos en el número de enfermedad o de aparición, por decir así, de contagio en vectores y reservorios, yo también puedo obtener información que me sirve para analizar en humanos. Medicamentos, claro que sí. Si ponemos el mismo ejemplo del VIH, es muy sencillo. Los antirretrovirales me pueden indicar que su compra más alta, por decirlo así, es porque hay más personas con VIH, aumentó su consumo. Y también otros tipos de fuentes de información, muchos, variaditos. Pero realmente no es necesario tener a los pacientes allí para yo poder hacer vigilancia epidemiológica. Vigilancia es toda la forma que yo pueda conseguir registros que digan que hay alguien que está enfermo. Y eso es muy importante para mí, porque él va a marcar cómo puedo yo ubicar personas con el trastorno que deseo estudiar. Entonces, listo, ya yo encontré toda esa información, pero bueno, ¿y quién reporta? ¿Será que cualquiera de nosotros puede meterse a internet a reportar un caso de una enfermedad? Realmente no funciona así. Para poder reportar hay que pertenecer a una UPGD o llamadas unidades primarias generadoras de datos, que son instituciones que si vigila ha avalado para que reporten al sistema de vigilancia. Entonces usted trabaja en una EPS que tiene una IPS más chiquita y usted en la atención en salud debe reportar. Entonces usted le dan un código, asigna una contraseña, entra a una página de Civigila y va reportando cosas. Así como reporta los nacimientos o reporta las defunciones también del DANE. Todo es igual. Pero hay que ser una UPGD, o sea, tiene uno que trabajar en una institución que realmente está avalada para eso. Casi que podemos decir que las que no son UPGD son, por ejemplo, los consultorios particulares, ya es diferente, es distinto. Pero la gran mayoría de instituciones prestadoras de servicios funcionan como UPGDs. Entonces hay que pertenecer a ellas para eso. Si llegamos al tercer punto, que es notificación, digamos, ¿por qué notifico? ¿Por qué me toca a mí hacer eso? Esto realmente está basado en los códigos a los que estamos afiliados. Entonces, nosotros acá en Colombia, por ejemplo, pertenecemos al Código Sanitario Panamericano, pero también pertenecemos al Reglamento Sanitario Internacional. Son asociaciones. Por eso nosotros hacemos lo que la OMS nos dice, porque de hecho le pagamos para que nos asesore. Y como nos afiliamos a la OMS, digamos que en el contrato, por decirlo así, de una forma u otra incluye que todos los países que pertenecen a la asociación de la OMS pues deben cumplir con unas ciertas normas que ellos van ajustando cada tanto. El Código Panamericano nos obliga a reportar las enfermedades que tenemos. Esto con el fin pues de evitar sobre todo la transmisión entre países. Pero el Código Panamericano nos obliga. Y además vemos que hay un montón de enfermedades. Aquí tenemos algunas, pero en Colombia son más o menos, si no me equivoco, siempre les digo que soy muy malo para recordar números y nombres. El 109, son 109. Enfermedades de notificación obligatoria o ENOS. Pero vean que la última viñeta dice cualquier otra enfermedad que la OPS agregue a esta lista. Entonces, si sucede una enfermedad totalmente nueva, por ejemplo el coronavirus, también tenemos que hacerlo. Toda enfermedad que se vaya agregando, nosotros tendremos que reportarla. ¿Necesitamos tener casos? No. Usted debe reportar hasta lo que no tienen casos. Si usted le toca vigilar el ébola y usted no ha tenido casos de ébola, usted debe colocar que en ese periodo que está reportando no hubo casos de ébola. 0 casos. Entonces hay unas cosas que notificamos solo por obligación. Es más,
ese código sanitario en 1952 eh, ya incluía, digamos, una especie de norma que no era subsanable, y es que todos los países involucrados en el pacto tenían que tener leyes para poder controlar la notificación de los eventos de importancia, de nacimientos, de funciones, enfermedades. O sea que quiere decir, chicos, que nosotros, ustedes, por la ley colombiana, están obligados a reportar nacimientos de funciones y enfermedades de notificación obligatoria. Pero no solo por la ley colombiana, es porque Colombia también se anotó en estos pactos. Entonces nosotros tenemos que cumplir con eso. Si un médico, un médico incurre en una de estas conductas que son punibles, puede recibir castigos desde el punto de vista ético. O sea, le pueden quitar a usted su licencia profesional, su capacidad de ejercer durante un tiempo. O en su defecto también pudiera caerle algunas cosas del Código Civil, dependiendo de la gravedad de lo que usted hizo. Entonces no podemos mentir dentro de esos documentos y además tenemos que llenarlos, reportarlos cuando toca. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa segunda mitad del siglo pasado se hubo un despelote de enfermedades por doquier y las infecciosas estaban controladitas. Acuérdense que la era de las enfermedades infecciosas, en esa era aparecieron un montón de antibióticos, estábamos como bien, pero después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se volvió un desastre. Y no tanto por la guerra, más bien por la economía. Realmente la práctica se gastó ahí y mucha gente con otras enfermedades distintas y bueno, un montón de cosas. Entonces, todo se volvió un desastre y hubo que hacer muchas modificaciones. Cuando llegamos ya al año 2000 con la epidemia del SIDA, entre otras cosas más, pues la cosa se volvió maluca. Digamos que toda esa motivación de final del siglo XXI generó que del siglo XX, perdón, generó que empezando el siglo XXI empezábamos a trabajar más fuertemente en eso y ya el código, el de reglamento sanitario internacional ya empezó a decir que epa, hay que ser más estrictos y empezó a generar, digamos, obligaciones, por decirlo así, obligaciones, compromisos más bien, porque no son ni leyes, compromisos de los países anotados en el reglamento sanitario para controlar la aparición de epidemias y cosas como la pandemia del coronavirus. ¿Sí? Entonces, estábamos en la obligación. Por eso hay una queja tan grande en algunos puntos contra la OMS y contra China, por ejemplo. China porque debió avisar con más prontitud y la OMS porque también debió declarar algunas alertas con mayor prontitud. O sea, realmente hubo ahí fallas por ambas partes, al nivel más pequeño del país y a nivel ya de OMS, y obviamente hubiéramos podido esperar de pronto contener el coronavirus o evitar que se diseminara. De pronto haber tenido un poquito, un patrón más parecido al SARS o al MERS, que si bien fueron bastante impactantes, no lo han sido tanto como estos. Entonces, es ahí donde está el detalle de cumplir con lo que anotan los reglamentos internacionales con respecto a salud. Chicos, ya yo sé entonces como, más o menos cómo defino qué enfermedad voy a estudiar, ya sé cómo se clasifica cada paciente de acuerdo a lo que tiene, ya sé que debo notificar y por qué lo hago. Entonces, ¿cómo puedo definir yo los tipos de notificación? O sea, ¿eso es mandar un dato, decir, este está enfermo y ya o qué? Realmente eso depende de unas condiciones que cada país maneja. Pero básicamente todas las enfermedades de notificación obligatoria están relacionadas con unas fichas que pueden ser únicas o de múltiples enfermedades a la vez. Y yo voy escogiendo el problema que quiero reportar. Y con eso sencillamente hago el reporte, pero cada cuánto lo hago. Y eso es lo que vamos a definir acá. Entonces, si yo voy a seguir, por ejemplo, un patrón de cómo se comportan las enfermedades, yo debo tener dos ideas. Esas enfermedades se van a ver reflejadas en números, números que yo voy a tener por ahí todo el tiempo para consultar, y dos, en gráficos que me van a resumir como el comportamiento. Cuando nosotros hablamos de la curva epidémica y el canal endémico, ellos están basados en esos cálculos numéricos, así que los unos llevan a los otros. Pero cuando hablamos específicamente de la curva epidémica, esa curva epidémica, si ustedes recuerdan la foto, abajo en el tiempo aparece una cosa que se llama semanas epidemiológicas. Bueno, es porque las curvas epidémicas están basadas en calendarios epidémicos. ¿Qué es un calendario epidémico? Eso es un calendario común y corriente como el que tenemos siempre, pero tiene una división un poco distinta. Los calendarios epidémicos están divididos en semanas epidémicas o epidemiológicas y periodos epidémicos epidemiológicos. ¿Ok?
Entonces, para entenderlo mejor, las semanas epidemiológicas siguen siendo de 7 días, pero no empiezan al mismo tiempo que las semanas regulares. Entonces, las semanas epidemiológicas empiezan los domingos y acaban los sábados. Si yo saco cuentas, el número de semanas epidemiológicas es el mismo que el número de semanas de calendario. Puede que no sean las mismas, no concuerden exactamente, pero sí son el mismo número. Además, voy a encontrarme que los periodos epidemiológicos están formados por 4 semanas epidemiológicas, pero los meses calendario están formados por 4 semanas más la ñapa. Hay meses de 28 días, hay meses de 30, 31 y un mes que tiene 29 a veces. Entonces, vamos a encontrarnos que el número de periodos no es igual al de meses. Esos días que van quedando ahí suman otro periodo epidemiológico, por eso son 13. Eso, muchachos, para trabajar una curva epidémica está bien porque la curva epidémica nos muestra algunos años anteriores y compara el reporte que hubo por semana y por periodo cada año. Pero el calendario epidemiológico, el canal endémico, perdón, no se expresa en semanas y periodos epidemiológicos. ¿Por qué? Porque el canal endémico realmente sería más difícil de interpretar así. Lo que tratamos de generar con el canal endémico es un patrón de comportamiento de la enfermedad, en el que yo pueda decir cuál es el número de casos que espero en cada mes del año. Es mucho más fácil. En enero espero tantos casos máximo, en febrero tantos. Y cada mes, ustedes como lo vieron en aquel momento, eh, está, digamos, relacionado con el plano cartesiano en donde está graficado y se van a ver 4 franjas, la franja de éxito, seguridad, alarma y epidemia. Entonces, yo podré estimar por cada mes en qué pedacito del canal endémico estoy, en qué carril del canal endémico estoy, como para ver qué tan mal estoy con respecto a la enfermedad. Entonces, realmente acá, esto de las semanas epidemiológicas y los periodos epidemiológicos son muy importantes para agendar las fechas de notificación, pero no son obligatorios para todo el tipo de los gráficos o para referirnos a los datos epidemiológicos. Muchas veces diremos que el periodo 13, muchas veces diremos que el mes de diciembre, porque obviamente el periodo 13 siempre está en el mes de diciembre. Pero entonces existe más por el tema de agenda, ¿ok? Y de acuerdo con esa agenda, vamos a encontrar que hay 2 tipos de notificación. Una notificación inmediata y una notificación de tipo periódico. Esas se van a clasificar así de acuerdo a la relevancia que tienen las enfermedades. Entonces, si vemos las notificaciones inmediatas, ¿cierto? Son enfermedades que ameritan notificarse ya, porque son tan importantes que se pueden diseminar muy fácil o pueden generar muchas muertes. O están como producto de un programa de eliminación o erradicación tan estricto que un caso más, muy importante. Entonces, estas enfermedades son estos casos son para enfermedades que son muy importantes para nosotros. La notificación inmediata puede ser individual o colectiva. En el caso individual, tiene que ser pues, realmente que a nosotros nos interese que un solo caso ya sea grave. Si hay, por ejemplo, la sospecha de viruela, yo reporto. Si hay la sospecha de COVID, yo reporto, porque son muy importantes. No necesito la prueba diagnóstica, yo reporto con mi apreciación. Las colectivas realmente son enfermedades de menos impacto. No son tan, digamos, notables, así cuando es una o varias personas, poquitas, que están enfermas. Las colectivas se notifican de forma inmediata solamente cuando son brotes importantes, cuando hay un número de personas inusualmente elevado. Entonces decimos, pues perra, hay mucha gente con varicela, eso no tiene por qué ser así. O en los casos de desastre o emergencias, porque obviamente implican que va a tener que activarse mecanismos adicionales distintos a los normales de atención de desastres. Entonces, realmente son importantes, sí, pero cuando son un número de personas grandecito. Pero si vemos las periódicas, realmente implican es seguir la fecha. El calendario epidemiológico. Toca reportar esta semana, toca reportar cada 2 semanas o cada periodo. Entonces, ¿cuándo reporto yo de forma individual? Cuando realmente no es tan importante. Entonces, se notifica el caso, digamos, de forma agendada
cuando es un caso solo, pero no representa que haya un cambio importante en la atención en salud. Ah, hubo un solo caso de, que pusiéramos, de herpes labial, supongamos. Más o menos una cosa así. Entonces, yo reporto el único caso de herpes labial que hubo en toda Colombia, pero hasta ahí, no pasa más nada. Entonces, además, todas las enfermedades que fueron también notificadas de forma individual eh, e inmediata en su momento se vuelven a utilizar acá, también se pueden hacer a modo de seguimiento. Y la notificación periódica colectiva es la que usamos para todas las enfermedades prácticamente, para la gran mayoría. Acá lo que hacemos es para poder generar un seguimiento de todas las enfermedades que nos interesan. Entonces yo puedo reportar cada semana epidemiológica, cada 2 semanas epidemiológicas o cada periodo epidemiológico. Entonces yo siempre debo explicar qué estoy reportando, ¿sí? O por qué lo estoy reportando. En este caso, por ejemplo, hay veces que mi razón de reportar es porque el programa está diseñado como un mecanismo de control y yo lo que quiero es saber cómo está la enfermedad. Entonces, si hay 0 casos, también reporto. En algunas enfermedades no será así, pero si mi interés es dar control, es decir, tener un seguimiento, yo reporto hasta cuando no hay casos. Este mes no tuvimos casos este periodo epidemiológico, no tuvimos casos de tal enfermedad. Listo. Pues, ¿para qué va uno reportar algo que no pasó? Pues depende de la importancia que tenga. Todo eso, chicos, cuando ya yo tengo toda la información que he obtenido del reporte, voy a pasar al punto número 4, que es consolidar y tabular. Y lo que hago es revisar toda la información que me pasaron. Si yo veo información ahí en los registros que no está completa, hay datos faltantes, entonces yo trato de completarlos. Tener bases de datos completas, que son las que voy a pasar luego al software y voy a analizar. Cuando yo ya voy teniendo la información, entonces yo voy analizando y voy mostrando resultados. Acá, esta viñeta de aquí es para aclararles que yo siempre reporto de abajo hacia arriba. Es decir, la vereda reporta al corregimiento, el corregimiento a la cabecera municipal, la cabecera municipal al municipio que es la capital, ese al departamento, el departamento a la región al Ministerio de Protección Social y Salud, y ya luego pues el presidente. Pero siempre va aumentando de acuerdo al tamaño poblacional, voy reportando al ente que va cubriendo mayor tamaño poblacional. Yo siempre, cuando tengo este tipo de información, debo hacer un doble chequeo. Verifico, por lo menos 2 personas, se dedican a verificar que los datos sí estén completos, que no haya información como muy rara, para poder hacer los análisis respectivos y que no se nos altere mucho la interpretación. Y cuando ya yo he hecho eso, paso a las 5. Empiezo a analizar. El análisis de datos en un sistema de vigilancia epidemiológica tiene 3 características importantes. Que sea rápido, es decir, me llegaron los datos, pues analícelos, ya, para que no se demore. Oportuno es que yo voy obteniendo información, yo no voy a demorarme meses para reportarla. Yo voy obteniendo información y digo, epa, me acabo de dar cuenta que realmente a los que le da COVID es a los perros y los perros nos están contaminando a todos. Eso tiene que ser oportuno, a tiempo, cuando se necesita. Y permanente, porque los programas de vigilancia epidemiológica no pueden funcionar de forma intermitente. Siempre tienen que estar activos. Habrá enfermedades que se reportan solamente cada periodo epidemiológico, o sea, cada 4 semanas, válido. Pero no son todas. Y además de no ser todas, siempre hay otras que estaban reportándose cada semana. Entonces, siempre estamos como atentos. ¿Cuál es la idea de esto, chicos? Que yo pueda generar gráficos, pueda obtener valores y pueda comparar cómo nos fue el mes pasado, cómo nos ha ido cómo nos fue el año pasado en este periodo. Y esas tendencias son las que me dicen si estoy pasado de calidad o no, como vimos con el canal endémico. Entonces yo empiezo a generar unos tipos de análisis para poder comparar. Por ejemplo, los cartogramas que me permiten comparar a nivel de mapas del país. Tenemos también estrategias como los árboles de problemas. Todas esas cosas van a generar formas para analizar situaciones en salud que me ayudan a llevar a esto, al último ítem de esta etapa, y es a buscar soluciones. Los árboles de efectos o de problemas nos van a servir para eso. Entonces, veamos acá, por ejemplo, un cartograma. Cuando tenemos un cartograma, siempre debemos tener en cuenta que lo que se colorea más oscuro es usualmente lo que peor está en casos.
Esto es de desplazamiento forzado, pero funciona igual. Donde está más clarito, está el amarillo más clarito, es donde menos casos de desplazamiento hubo. Pero donde está más oscuro es donde vamos a ver un número mayor de casos. Es muy fácil de entender cuando vemos un cartograma. Pero también tenemos, por ejemplo, aquí el árbol de efectos, que lo que se llama árbol es por la forma que tiene. Yo anoto todas las causas del problema en las raíces. El tallo es el problema principal y las ramas son todas las consecuencias del problema. Entonces yo siempre voy a tratar de, o uno, acabar con las causas, o evitar el paso del problema hacia sus consecuencias, o apuntar a eliminar algunas consecuencias, si son vulnerables esas consecuencias. Si no, pues me centro en las que sí lo sean. Todas estas estrategias se utilizan en esos análisis. En el punto 7, vamos a encontrarnos que vamos a poner en práctica las decisiones que tomamos en el 8 cuando analizamos el problema. Acá es donde empezamos a hacer cosas. Buscamos a la gente que está en peligro de enfermarse, susceptibles, población en riesgo, como lo quieran llamar. Pero entonces la idea es que yo actúe a tiempo y pueda generar dos cosas. Una, la prevención, o dos, digamos, el tratamiento, por decirlo así. Ambas son prevenciones. La prevención primaria implica que voy a evitar que el individuo se enferme. La prevención secundaria, terciaria en adelante, lo que va a tratar de orientarse es hacia evitar que el individuo empeore en la enfermedad que ya tiene, que no pierda capacidad, que pueda continuar su vida normal. Eso es lo que quiero hacer. Evitar que la gente se enferme y si se enferman, evitar que se empeoren y se mueran. Eso es lo que vamos a llamar en resumen lo que la viñeta 3 dice control de brotes o control de epidemias. Es tratar de manejar el brote para que no se salga de mis manos y no entrar en una situación que puede ser mucho más difícil de manejar. ¿Ok? Si yo definitivamente, chicos, no logré evitar la aparición de una enfermedad, yo debo orientar un tratamiento. Es decir, cuando el individuo ya está enfermo, lo más importante es no dilatar el tratamiento necesario para el manejo de la enfermedad, porque me va a terminar generando un problema peor. Yo debo tratar de hacer que el individuo pueda recibir tratamiento en el momento adecuado. Y además, vamos a ver que en este punto es cuando yo estructuro toda la normativa del programa de vigilancia. Entonces, aquí es cuando yo empiezo a utilizar toda la logística para poder generar el programa como tal y difundirlo de tal manera que se pueda poner en práctica, que ustedes como médicos puedan saber qué hacer. Eso es supremamente importante para yo poder trabajar mi programa. Entonces, ya la parte 8 es la última y es ya divulgar la información. Estamos obligados a hacerlo de forma periódica. O sea, así haya o no haya casos de algo, nosotros tenemos que estar dando información de las enfermedades. Los boletines epidemiológicos tienen que aparecer cada tanto, tienen que ser de acceso público. Y además yo debo tratar de que la gente conozca lo que está pasando, qué hice, a qué conclusiones llegué, qué medidas apliqué para controlar esta enfermedad, cuáles son las opciones que se tienen, cuál es el pronóstico. Y entonces el ente que maneja esto debe estar en plena conciencia de que hay que hacerlo por todos los medios posibles, porque es alcanzar la mayor cantidad de población que se pueda. Entonces, en la época, hace algunos añitos, por ahí unos 20 años o más, nosotros pues nos tocaba difundir información a través de radio, televisión y periódicos. El internet se usaba, pero no era tan de acceso para todo el mundo, ni tan permanente, ni los celulares a ese nivel. Entonces, en este momento ya es distinto. Ya la información debe aparecer en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, foros, por ejemplo, anuncios en diversas plataformas. Entonces, debo asegurar que a todo el mundo le llegue la información. Eso implica que yo debo tener siempre en mente que voy a generar una información segmentada para tres actores distintos. El primer grupo es el grupo de actores de la administración del sistema. Digamos que más que todos los políticos, o el nivel de administración de las EPS puede ser. Entonces, ¿cuál es la idea con eso? La idea es que yo no puedo estar
em, en función de aplicar un programa que no está bien estructurado. Si no está bien estructurado, ni yo mismo sé qué hacer como médico. Entonces, digamos, en el orden administrativo, lo que se genera es toda la estructura del programa para que sea aplicable, como generar la ley, ¿cierto? La parte de la metodología, la norma. Mientras que en el grupo de profesionales de salud, yo lo que trato de difundir es la información de cómo aplicar el programa a la población que considero está en riesgo. ¿Ok? Si yo lo hago, entonces yo soy el que pongo en práctica el programa y beneficio a los pacientes. Pero los pacientes también se deben informar. Entonces, el último ítem son los pacientes, los usuarios, quienes deben saber que el programa existe y que pueden acceder. Que hay un programa, por ejemplo, para prevención del cáncer de mama y que pueden consultar las mujeres. Y además, ¿cómo pueden consultar? Y en caso de que si tienen alguna duda, ¿cómo deben acudir a eso? Entonces, pongamos el ejemplo de esa estrategia PRAS que aparece en la televisión. Esas propagandas son más que todo para informarle al público en general, no al médico, no al administrativo, sobre que existe una estrategia para poder controlar la transmisión del coronavirus y que si yo me considero sospechoso, debo avisarle a los otros también deben autorreportar y todos debemos consultar a la institución que nos toque para poder obtener un diagnóstico pronto, oportuno. Esa es la idea de hacer ese tipo de propaganda en televisión. Que llegue a la gente que está por allí en la calle, normal, en su casita, y puedan también tomar decisiones sobre la enfermedad. ¿Sí? Hay que empoderar al usuario sobre la atención. ¿Ok? Listo. Hasta ahí acabamos como todos los pasos, los 8 pasos, 7, aparecen algunos, que implica lo que es la ejecución de un sistema de vigilancia en salud pública. Ahora vamos a ver los tipos de vigilancia que hay y algunos conceptos específicos sobre los brotes. Hasta ahora, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Quieran aclarar algo? No, profe, todo está claro. Toca como repasar bien, pero está claro. Ok, entiendo. Esta parte es muy, muy conceptual. Entonces, este tema es como muy de la letrica, ¿no? De la letra chiquita. Entonces, sí toca acá un esfuerzo de volver a leer y repasar para que los conceptos queden claros. Profe, usted me recuerda los nombres de los ocho, como de los ocho pasos, por favor. De los 8 pasos, por acá están, vean. Pongamos todas para que todos los puedan anotar. Realmente yo digo que son 7. Yo pongo 8 porque pongo uno de más, pero con esto es suficiente. Primero definir el evento, cuál voy a estudiar. Luego la recolección, luego el mecanismo de notificación, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo hago programas para obtener la información. La consolidación de las bases de datos que vamos a utilizar, el análisis, cuando implementamos las acciones y ya al final, que es la información. Bueno, entonces habiendo visto esto, vamos a ver qué tipos de programas de vigilancia epidemiológica hay hasta el momento. Como digamos los más conocidos, realmente los podemos encasillar en unos grupos muy chiquiticos. Avancemos por acá y nos vamos a encontrar que la vigilancia epidemiológica, o digamos la forma de los programas de vigilancia epidemiológica, se va a clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos decir que podemos clasificar de acuerdo al recurso que tenemos. Si los individuos que nos van a apoyar pues son personas con un conocimiento técnico mínimo, si tienen un conocimiento como tecnólogos o si tienen un nivel de conocimiento como profesionales, ya un poquito más expertos en un tema. Cuando, cuando veo estos programas también puedo pensar en que lo puedo clasificar de acuerdo a la forma en la que obtengo la información. Si la obtengo de registros o si la obtengo de los propios pacientes en la atención, entonces vamos a ver que hay clasificaciones diferentes. Pero digamos que las dos que vamos a estructurar el día de hoy como, digamos, como pilares son la clasificación por recurso, ¿sí? Y por la fuente de la que se obtiene la información.
Entonces veamos la primera. La vigilancia epidemiológica según el recurso implica que puedo tener un nivel muy básico que es el simplificado. En el nivel simplificado hay un personal que es auxiliar. O sea, no son auxiliares en la carrera de enfermería, de odontología, no. Auxiliares que hacen ayuda. Entonces yo los entreno con unos conceptos muy básicos, o sea, una parte muy técnica, y esos miembros usualmente que son de la comunidad están, digamos, como entrenados o se ha fortalecido su conocimiento para detectar signos y síntomas. Eso es lo que uno espera de ellos, que ellos donde estén detecten signos y síntomas y puedan activar un mecanismo un poco más avanzado, que notifiquen que fulano de tal tiene este problema. Así obtenemos información en las zonas más apartadas, donde no hay médicos, no hay muchas enfermeras. Eso es muy importante. Digamos que este es el mecanismo predilecto en las zonas rurales. Hay un nivel un poquito más alto, que es la vigilancia clínica, es el segundo. Acá realmente la identificación de las enfermedades depende de los profesionales. Si es una enfermedad médica, no es una cosa odontológica o de otro origen, será un médico el que diga, puede que yo necesite laboratorios o no. Hay veces que necesito, hay veces que no. Lo importante es que el recurso acá ya es más profesional. Entonces el médico puede decir con tranquilidad si considera que una persona es sospechosa de una enfermedad y listo. Y notifica según la experiencia del médico. Pero vamos a tener que hay otros mecanismos de vigilancia, como el de vigilancia intensificada, que es el más alto de todos. Acá el nivel de la tecnología en el recurso humano y la tecnología del método diagnóstico, tratamiento, etcétera, es mucho más alta. Aquí pudiéramos decir que están los hospitales de tercer y cuarto nivel, en los que no solo tenemos médicos, sino que son especialistas en áreas muy pequeñas de la medicina. Y además los métodos diagnósticos son muy avanzados. En imágenes, por ejemplo, acá es donde tenemos las pruebas moleculares. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de vigilancia clínica en el que los médicos pueden reportar el COVID, por ejemplo, y ya. Pero también tenemos una vigilancia intensificada en la que se incluye toda la parte de tecnología de laboratorio, que es la que nos genera la confirmación de la presencia del COVID. Entonces, a veces vamos a ver que un nivel se superpone a otro o a veces hay combinaciones de ambos. Hay gente que también pudiera, por ejemplo, reportar que otro tiene signos y síntomas del COVID. Eso depende de cómo estructuremos el programa de vigilancia. Pueden verse incluso combinados. Listo. Pero eso según el recurso, según a quién tengo yo y qué tengo yo para poder hacer la vigilancia y el seguimiento. Pero también puedo hacerlo según la fuente. Clasifiquemos según la fuente. Entonces, si yo como persona interesada en la notificación, espero a que aparezcan reportes cada tanto, por ejemplo, voy a coger las historias clínicas de un hospital o voy a coger las actas de difusión de NANE para analizar lo que ahí se anota y poder decir cuántas personas mueren de una enfermedad o tuvieron un problema, eso se llama vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva lo que usa es información basada en registros ya almacenados. O sea, yo espero que alguien recoja la información, anote los datos y yo me digo, ah, fulano escribió que este había muerto por COVID. Ah, anotémoslo aquí, un muerto por COVID. Muy poco realmente se utiliza para enfermedades que son muy relevantes, porque obviamente esto implica que el evento ya ha pasado, ya ha transcurrido mucho antes de que yo lo pueda analizar. La vigilancia pasiva realmente es muy útil, pero para las estadísticas, para llevar la estadística y el seguimiento. Pero tenemos un segundo tipo de vigilancia según la fuente, que es la activa. En la vigilancia activa, yo voy a buscar el caso. ¿Sí? Si, por ejemplo, el paciente me consulta a mi servicio de urgencias y me está refiriendo unos síntomas, yo empiezo a indagarlo, hasta que le saco la idea de si tiene alguna enfermedad que me interesa. Como en el caso del COVID, igual. Tiene tos, tiene malestar general, tiene fiebre, tiene disnea. Yo empiezo a decir, es un sospechoso de COVID y lleno la ficha. Eso es vigilancia activa. Si yo quiero ir a hacer una brigada de salud a un lugar a ver si hay pacientes con alguna enfermedad, también es vigilancia activa. Pero ojo lo que dice la última viñeta. El mecanismo es independiente entre el sistema de recolección y la técnica que yo use para encontrar los casos. Yo siempre tengo que reportar el mismo formato del Civigila, la misma estrategia en el sistema, siempre voy a llenarlo igual.
la forma como yo escoja para encontrar esos casos, eso es problema mío. Si ustedes quieren hacer una fiesta de personas que tosen para que todos los que están tosiendo lleguen y ver cuántos posiblemente tienen COVID, lo puedes hacer, ya es problema tuyo. Pero cuando tengas un sospechoso vas a tener que llenar la misma ficha de siempre. Eso no va a cambiar, no puede cambiar. Eso es lo que varía un poco la vigilancia activa, en cómo voy a buscar yo el caso. Pero hay un tercer nivel, digamos, o tipo de vigilancia, en el cual yo hago una especie de combinación entre la vigilancia activa y la pasiva. Y es la llamada vigilancia centinela o especializada. Entonces, acá en este tipo de vigilancia, yo me voy a ir al sitio donde hay un problema en específico, en un momento dado. Si yo tengo una enfermedad que es recurrente en una población, por ejemplo, si es dengue que cada rato da en la costa, eso es diferente porque es una endemia. ¿Listo? Entonces, a mí lo que me interesa es atacar los sitios en los que hay un número inusual de casos cuando eso es raro. Realmente es raro. Ah, se dispararon los casos de dengue, entonces no mira el canal endémico. Sí, pero pues eso es lo que uno esperaba para este mes. Déjelo así. Cuando sucede un caso que es extraño, se genera un grupo de personas que se llaman unidad centinela, que son personas expertas en resolver el problema. Y van al sitio donde está digamos, el problema, donde está formándose el brote, donde se formó el brote, y se va a llamar sitio centinela. Y esas personas van a estar ahí durante un tiempo determinado, que es corto. O sea, no se van a quedar toda la vida ahí vigilando todo el tiempo, no. Solamente hasta encontrar la información que se desea sobre el problema, tratar de dar algunas soluciones, planteamientos, y ya salen de allí. Entonces, eso sucede en muchos aspectos y es tanto útil para enfermedades emergentes como reemergentes. Así que, ojo con tener claro este punto. La vigilancia centinela es transitoria, porque a veces como que se equivocan también al momento de la evaluación. Es transitoria. No puedo plantear un mecanismo de vigilancia centinela que sea permanente en un país para una enfermedad porque no tiene sentido. Es algo por momentos. Digo yo, son como los bomberos. Apagan el fuego, se van. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos de vigilancia según la fuente. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Quedaron claros o hay dudas? ¿Vamos bien? Listo. Si vamos bien, hagamos entonces una Sí, pequeña profe. pausa. Gracias. Hagamos una pequeña pausa y nos vemos que son las 55 en 10 minuticos. A la una perdón, a las 2 y 5 y terminamos el resto de lo que vamos a abordar hoy, que es más o menos hasta una introducción de lo que son los brotes y cómo manejamos eso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. A ustedes.
Listo, chicos, entonces continuando con lo que íbamos, vamos a ver entonces cómo es el abordaje inicial de los brotes. Les voy a compartir para que empecemos como en este tema. Entonces, los brotes están relacionados con el concepto de el número de casos inusual. O sea, realmente un brote es lo que a mí me llama la atención con respecto a la aparición de una enfermedad. No siempre el concepto de brote en número aplica igual. Vamos a ver que un brote puede significar el hallazgo de un caso solamente o más casos sobre un evento que a mí me interesa. Eso pues va a depender de la enfermedad. Si yo me encuentro, por ejemplo, una persona con viruela, yo diría que eso es un brote de viruela. Realmente está erradicada, no tiene por qué haber viruela. Entonces ya es un poquito distinto. Y así pasará con otras enfermedades, en las que solo una persona será un brote, en algunas otras diremos 3, 4, 5. Dependerá de más o menos el patrón que hay para cada enfermedad dentro de nuestro ambiente, en donde estemos ubicados en el momento, o la zona que estemos estudiando. ¿Cuál es la idea de investigar los brotes? La idea de la investigación de brotes o la investigación de casos es que nosotros podamos llegar a un punto en el que el número de casos no recaiga en el concepto de epidemia. Es la epidemia, si hacemos un recorderis, la epidemia es un número elevado de casos, pero en un patrón que no es usual. O sea, yo no tenía casos, en su efecto tenía más casos de lo normal y era una endemia de base, pero siempre va a ser un valor exagerado de la epidemia. Si no había muchos casos antes, pues hablaremos de una epidemia. Hola. Bueno, creo que a alguien se le activó ahí random el micrófono. Entonces, si había una endemia antes, estaremos hablando de una endemoepidemia. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, es importante distinguir el patrón endémico de las epidemias, porque obviamente estamos hablando de que si hay una endemia, ese número inusual de casos puede ser hasta lo esperado para ese momento del año. Es muy importante aclarar eso. Entonces, siempre que yo tengo ese tipo de información del número de casos o la proporción o tasa, lo que sea que me muestren, yo debería poder acudir al canal endémico para comparar. Entonces, en el canal endémico, como bien podrán recordar, yo resumo los últimos 5 a 7 años de información que tengo sobre la enfermedad. Ese canal endémico me va a permitir a mí saber, a diferencia de lo que es el calendario epidemiológico, vamos a trabajar con los meses del año, y me podrá decir a mí con un número de casos determinado y un mes en qué canal estoy, en qué carril del canal endémico estoy. Si definitivamente ya es una epidemia, si solo estoy en la alarma, pero obviamente la alarma es muy importante, si estoy dentro del margen de seguridad o estoy en la zona de éxitos, que es un número muy bajito de casos. Para eso es que nos sirve el canal endémico, para poder tomar esa decisión de si me pasé o no me pasé. Pero bueno, realmente eso va a depender de un montón de factores también. Si la enfermedad ha cambiado un poco y está generando unas características distintas, pues también pues no me puedo confiar de eso. Así que digamos que además de usar el canal endémico o la curva epidémica como referencia, habrá cosas que son importantes. Si yo veo que este coronavirus cambia y su mutación genera una cepa que es todavía más patogénica y letal, la cosa va a cambiar, no voy a estar tan fresco. O si genera una cepa que es todavía menos patogénica, de pronto mucho más virulenta, pero muy poco patogénica y letal, pues ya me tranquilizo. Que se enferme todo el que quiera, que eso no pasa nada. Eso también va a marcar diferencia en cómo lo interpreto. Pero este concepto que está aquí es importante que ustedes lo entiendan. Y es lo que llamamos inminencia de epidemia. Es una forma como muy así, muy suelta de llamarlo, pero se da a entender. Cuando nosotros tenemos un caso, solamente un caso de enfermos, y ese caso se multiplica, uno esperaría que esa persona contagie a otra, ¿cierto? Solo a otra persona. Pero muchas veces podemos ver que un caso puede generar 2 casos o más. O sea, una persona enferma a 4 o 5.
siempre que yo, cuando tenga un número de casos inicial, por ejemplo, 20, y calculo cuántos infectados hay después de cierto tiempo, y logro obtener una tasa de reproducción, cosas como ustedes, como las que ustedes podrán verificar, el llamado R sub 0, que ustedes de pronto lo vieron al comienzo de la pandemia. Cuando esa tasa de reproducción es mayor que 1, yo lo que estoy diciendo es que por cada enfermo va a aparecer más de una persona enferma. O sea, estoy duplicando cada tanto tiempo el número de enfermos. Con el coronavirus, esa duplicación es muy rápida, como pasa con algunas otras enfermedades. Son muy rápidas. Entonces, ahora tengo un enfermo, pero ya mañana tengo dos, y esos dos ya se convierten en cuatro, y cuatro en seis, perdón, cuatro en ocho, y ocho en 12, en 16, perdón. Y supónganse que, por ejemplo, no fuera tan completo, que fuera no a 2, sino a 1.5. Entonces tengo un caso, ese caso me genera 2, después de esos 2 se generan otros 2 más, puede ser. Pero siempre debo tratar de compensar que la enfermedad no se duplique en el número de individuos. Ah, bueno, ya tengo 4 casos, pero esos casos derivaron en 6 casos después, o derivaron solo en otros 4. Entonces eso compensa un poquito. Pero si cada persona va generando de a 2 casos, obviamente la multiplicación es, mejor dicho, una cosa muy loca. Entonces, eso decimos es una inminencia de epidemia. Cuando notamos este tipo de tasa de reproducción, debemos hacer todas las medidas posibles para tratar de detener el ascenso de la curva epidémica. Pero también es importante que entiendan un concepto acá, y es que va a pasar, con todas las enfermedades, puede pasar como The Walking Dead. Los que se vieron The Walking Dead recuerdan que llegó un momento en que no se podía ni respirar, pues prácticamente porque la gente enfermaba. Todas las enfermedades tienen el mismo comportamiento. Todas las infecciosas pueden pasar por lo mismo. Pueden llegar a un punto en el que la gente contagia a los otros tan fácil que todos nos podamos contagiar si somos susceptibles. Con el coronavirus, en teoría, todos somos susceptibles. O sea que con el coronavirus puede ser tipo de Walking Dead. Todos podemos enfermarnos con la sola respiración. ¿Qué es lo chistoso de todo esto, chicos? Que al comienzo nosotros vamos a lograr ver que el susto que tenemos depende del crecimiento de la curva epidémica. Por ejemplo, al comienzo habían 10 casos y esos 10 casos se convirtieron en 10.000. Mero susto, ¿cómo así? Que vuelo de gente enferma. Pero realmente, chicos, eso es un patrón que siempre va a suceder con las enfermedades y que va a tener otro patrón subsecuente que es el descenso de la curva epidémica debido a la disminución de los susceptibles. Cuando uno se enferma de algo, le puede pasar dos cosas: que se cure y quede bien, o que se muera. En el caso de las infecciosas, hay una característica importante, y es que muchas te pueden generar inmunidad. O sea, te puede, digamos, puedes quedar como protegido contra otro evento, que es más o menos lo que se espera con el coronavirus. Realmente es poco probable que una persona repita hasta estos momentos. Habrá gente muy salada, sí, pero no es lo común. Entonces, cuando uno le da coronavirus y no me mueve, uno dice, ah, bueno, me voy a quedar tranquilo, porque pues realmente no me dio, ya es poco probable que me vuelva a dar. Eso le da como un frasquito a uno. Es lo que sucede con la mayoría de las enfermedades. Entonces, cuando el número de susceptibles se alcanza, el otro punto es que los individuos se enfermen y se mueran, los muertos ya no se pueden enfermar, obviamente. Entonces ya no cuentan ni para población de riesgo ni para gente que se pueda enfermar. Entonces, cuando vemos así, lo que vamos quedando es como con un montón de población de vivos que van quedando inmunizados contra la enfermedad. Y ese montón de vivos inmunes a la enfermedad, pues sencillamente no se van a enfermar. Entonces, la tasa de susceptibles, perdón, la cantidad de susceptibles es menor y la tasa de reproducción va a ser menor. Porque por más que te estornuden en la cara, no se te va a pegar un coronavirus que ya no te puede enfermar. No, no sé si lo dejo suficientemente claro. O sea, el chiste aquí es que en algún momento siempre las enfermedades van a tender a decrecer en la cantidad de personas que enferman. Porque las infecciosas, la mayoría de ellas, solo te van a generar un evento en la vida, o si te generan dos o tres, pues son muy separados. Entonces es muy poco probable que tú veas que la curva se disparó. La gente que se enfermó primero disminuyó, perdón, se curaron, no les pasó nada. Ah, pero se volvió a disparar más la curva porque eso se volvieron a enfermar enseguidita. Eso no, chicos, eso es realmente muy, muy raro. Entonces va a llegar un punto en el que nos vamos a dar cuenta, que es que disminuyó el número de enfermos porque el presidente siempre nos indicó encerrarnos. No, es muy difícil, si no imposible, que nosotros podamos decir cuánto impactó una medida, como ponerse tapabocas, lavado de manos y quedarse en la casa, sobre la reducción. Nosotros lo que hacemos en epidemiología es atribuir a la causa más cercana. Entonces dijimos, fue por eso.
pero realmente no lo podemos estimar. O sea, calcular, esto redujo en tanto por ciento, no, porque es multicausal. Puede ser que la mano de Dios estuvo ahí y nos protegió a todos y no sabemos. Es complejo. Lo que sí podemos saber es que siempre cuando se vayan acabando el número de personas que se pueden enfermar, obviamente la enfermedad va a disminuir y todos vamos a quedar muy contentos. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta, porque siempre van a haber curvas que al final reducen y la gente también va a decir, es que lo logramos a punta de esto. Como yo les eché la bendición, se fue la enfermedad. No, todas las epidemias técnicamente van a llegar a un punto en el que se equilibran y se vuelven endemias o disminuyen hasta ceros o valores muy bajos y ya desaparecen por completo. Esta siguiente diapositiva, chicos, contiene una tabla que tiene información muy relevante, porque en esto es que vamos a basar el entender a qué le vamos a echar la culpa de un brote. ¿Sí? Cuando aparece una enfermedad, así como en un volumen de gente bastantico, uno tiende a pensar que la mayoría de las enfermedades son infecciosas, pero no necesariamente. Hay gente que se intoxica porque comieron de un mismo lugar donde había un veneno. Puede pasar. Entonces, para poder entender ese funcionamiento, hay que salirse un poquito de las enfermedades infecciosas. ¿Apelamos a ellas para entenderlos? Sí, claro, pero no siempre son infecciosas. Pero entonces, hagamos el ejemplo con infecciosas, que es lo que ustedes probablemente mejor van a entender hasta ahora, por el, digamos, por el nivel de formación que tienen. Cuando yo me enfrento a un brote, yo me puedo encontrar que hay algunas enfermedades en las que la gente enferma de forma simultánea. O sea, hay como 1 millón de enfermos de tacada. O sea, como que, pero por Dios, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente enferma tan rápido? Y también me voy a dar cuenta que ese mismo tipo de enfermedades usualmente recaen en un patrón en el que la gente enferma, se enferma un montón rápido, manifiesta los síntomas muy rápido y muy rápido se curan o muy rápido se mueren. O sea, la enfermedad resuelve de una forma u otra muy rápido. Es como muy típico. Ejemplo COVID, ¿no? O te curas o te mueres. Pero realmente no pasan miles de años detrás de eso. O sea, eso es ahí mismo. Un tiempo muy cortico. Entonces, además podemos ver que las curvas de crecimiento de estas enfermedades usualmente son muy elevadas al comienzo, pero después son muy chiquitas. O sea, al comienzo es boleo de enfermos, pero después ya como que vean, no hay tantos. Obviamente los susceptibles se reducen, entonces ya se vuelven más planitas. Entonces, ese tipo de enfermedades con estos patrones, que ustedes lo van a estudiar en esta tabla, son las que llamamos enfermedades que pertenecen al patrón de diseminación tipo fuente común, como el ejemplo de Jon Snow y el cólera. Entonces, todos tomaban del mismo agua, a todos les dio mega diarrea por el cólera, y había una gente que se moría y otros que no, así más o menos. La fuente común implica que la gente se contagia casi de forma simultánea, pero la enfermedad es rápida. Y hay más contagiados, todo muy rápido. Y la gente se cura o se muere, pero usualmente es muy rápido. Pero tenemos otro tipo de enfermedades, cuyo ejemplo aplica muy bien para las enfermedades de transmisión sexual. Porque las enfermedades de transmisión sexual tienen una característica cultural en los seres humanos que es muy importante, y es la vida sexual de los individuos, que usualmente está ligada a una pareja. Lo normal es que usted tenga una sola pareja. ¿Qué sucede? Que si usted tiene una sola pareja y realmente nos quedamos juntos para siempre, usted se enferma hoy, transmite la enfermedad a esa pareja, y si no se separan nunca, pues no le transmiten a más nadie, porque no hay a quién. ¿Sí? Las enfermedades de transmisión sexual encajan en el patrón de la fuente propagada, en la que el número de individuos que se contagian pueden ser muchos, pero no en el mismo tiempo. Ah, pero es que en el mundo hay un boleo de gente con VIH. Sí, claro, pero ¿en cuántos años nos tardamos para alcanzar esa masa? Entonces yo infecto a uno. ¿Y dónde hay ese, digamos, el problema con las enfermedades de transmisión sexual? En que uno de los infectados tenga más de una pareja sexual y que esas parejas sexuales tengan más de una pareja sexual. Entonces, cuando tú cambias el patrón cultural, empieza a contagiarse más gente, pero aún así es muy difícil, porque la mayoría de humanos usualmente tienen una pareja sexual en el momento, en su vida, incluso. Entonces, en ese sentido, se autocontrola la diseminación de la enfermedad. Además, dense cuenta de otra cosa. Las enfermedades de transmisión sexual usualmente no son rápidas en la forma como aparecen. O sea, si yo tengo contacto sexual con una persona que me transmitió o me contagió con el virus del VIH, yo inmediatamente no voy a contagiar a otro. O sea que si yo soy todo bien sinvergüenzongo y
tengo una vida sexual promiscua o con múltiples parejas y en este momento me acabo de contagiar y en la noche tengo actividad sexual con otra persona más, no es que le pueda pegar el virus así de fácil. O sea, realmente implican un mecanismo más complejo para que realmente se transmita. Entonces, la propagación se enlentece incluso por la misma enfermedad. Estas son enfermedades de crecimiento muy lento, chicos. Usualmente no alcanzamos volúmenes de personas muy grandes en un momento determinado. Pero cuando los alcanzamos, como en el caso del VIH, es después de un tiempo largo. Y son enfermedades que usualmente no te van a matar rápido. Van a tomar mucho tiempo para acabar con tu vida. En este momento, por ejemplo, con el VIH y tratamiento, pues la gente de VIH no se muere. Esa es la verdad. Entonces vamos a ver que son súper lentas, demora uno enfermo, demora uno para manifestar síntomas. Y obviamente estamos hablando de que tienen un funcionamiento relativamente diferente a las de fuente común. Son menos agresivas en el tiempo. Entonces, esto es muy importante para distinguir cómo se comporta una enfermedad de otra, porque realmente a veces esto nos sirve para identificar que el agente causal a veces ni siquiera es un microorganismo. Esto está diseñado para enfermedades infecciosas, pero a veces uno se da cuenta que realmente puede decir, esta enfermedad se ha diseminado tan severamente rápido y manifiesta síntomas tan prontos que tú puedes decir, probablemente es algo que está en el aire y no tiene que ser necesariamente un agente infeccioso, un veneno, un gas, material particulado que es tóxico. Entonces nos va a ayudar a entender cómo es el comportamiento y empezar a plantear opciones, ¿ok? En Wuhan me imagino que pensaron, ¿será que algún gas los intoxicó a todos y les dio tos y se pusieron así? Válido. Imagino que de pronto hasta eso pensaron en su momento, hasta que el patrón de la fiebre y otras cosas hicieron entender realmente que no, eso más bien pinta como una infecciosa. Listo. Entonces, esa parte es supremamente importante porque es lo que nos va a permitir dar entrada a esta última parte que vamos a ver, que es el estudio realmente de los brotes y de los casos. Entonces, chicos, la próxima semana nosotros vamos a estar trabajando de forma muy práctica toda la aplicación de esto. Esto está en los módulos MOPESE, como ven ahí la referencia bibliográfica, está dentro del campus virtual, aparece en la actividad de la semana 4 o 5, creo. Aparece allí, perdón, de la 4, porque la 5 es pruebas diagnósticas. Aparece la referencia para buscar los MOPESE. Los MOPESE son larguitos, pueden ser de fácilmente 60 a 90 páginas, pero no son, pues, no son textos muy densos, o sea, como que el montón de texto ahí todo metido, no. Realmente son espaciosos y tienen muchos gráficos y tienen muchos ejemplos, entonces hay muchas cosas que uno salta, pero los conceptos están metidos ahí. La idea es que vamos a utilizar la estrategia que nos enseña la OMS para hacer estudios de brotes y poder definir casos, qué mecanismo de vigilancia voy a utilizar, cómo calcular un indicador. Entonces vamos a volver a poner en práctica prevalencia, incidencia, todo el cuento, porque esto realmente lo van a necesitar para su vida uno y en la evaluación es muy importante que manejen eso. Listo. Este tema se hace un poquito más largo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita sobre el tema de hoy? Si no hay preguntas, No, profe, todo claro. Pero, bueno, tú estabas hablando de los módulos MOPESE, Ujú. pero hay como casos clínicos o cosas, Sí, pues digamos, como para uno poder ir practicando. exacto. Sí, los módulos MOPESE tienen unos ejemplos. Eso es como el álgebra de Baldor. Tiene unos ejemplos y las respuestas aparecen después. Entonces la idea es que vamos a utilizar los módulos MOPESE como para poder practicar estos conceptos, ¿ok? Porque ellos tienen unos casos ahí. Obviamente el día del examen no les voy a poner los mismos casos, ¿no? Pero viene a ser más o menos la misma estructura. Y esa es la ventaja de los módulos, que tú tienes gráficos para interpretarlos también, tienes historias que te hacen pensar de dónde salió esta enfermedad. Entonces, cada módulo está enfocado en una parte distinta de la epidemiología de campo, que es lo que más o menos logramos ver en el curso Ángel. Ah, ok, profe. Sí, gracias. Porque hoy, digamos, como que hablan muchos conceptos, entonces como para
aclararlos y ponerlos en práctica. Entonces, gracias, profe. Claro, gracias a ti. Realmente este tema no es ni siquiera pesado, es que es de los poquitos temas de epidemiología que son demasiado conceptuales. Hay muchos conceptos y muchos términos, y obviamente no son cosas que ustedes ven todos los días y, ya yo me lo sé porque vengo hablando de eso hace rato. No, de hecho el tema del coronavirus nos ha ayudado un poquito a poner más en práctica cosas, pero normalmente ustedes no ven con tanta frecuencia esos términos en las redes sociales, en el WhatsApp. El amigo me escribió, hola, ¿cómo está tu prevalencia? No. ¿Cómo está tus... ¿Hay brote hoy? Brote del acné tal vez. Pero realmente no. Eso es entendible. Vamos a ponerlos en práctica con esos ejercicios. Por otro lado, chicos, ¿alguna pregunta con el taller? Que ya máximo se puede montar mañana. Y las preguntas de Kahoot también hasta mañana. Uy, sí, profe, venga, con ese taller. Ujú, ¿qué pasó? Profe, a eso no le falta información, es que solo vi el cuadro de Excel. Sí, claro. Qué más quieres? No, Solo, nada. solo con el cuadro de Excel se hacía. Hombre, claro que sí. Bueno, entonces yo le hago una pregunta. Para sacar la incidencia, pues, ¿cómo hago si yo no tengo fecha? Solo tengo días expuestos. ¿Días expuestos a qué? ¿O qué? No entiendo. Eso realmente no necesitas información adicional. Pero, por ejemplo, él te está preguntando incidencia allí, no te está preguntando prevalencia, ¿cierto? Entonces, lo que te está diciendo el ejercicio es que estos individuos se expusieron durante un tiempo a algo y desarrollan un evento que se llama neumonía. Esa exposición queda abierta en el aire porque en parte también es como, es como un fragmento del ejercicio el que ustedes etiqueten qué exposición les interesa. El desenlace ya saben que es neumonía, ustedes verán si ponen, no sé, días o años expuestos a fumar, a recibir aire contaminado, no sé, a estar intubado en una unidad de cuidados intensivos, lo que se les ocurra. Esa parte la pueden escoger ustedes abiertamente. El ejercicio no está ligado a ninguna exposición en específico. Entonces, parte de la idea que si estás hablando de un tiempo de exposición y estás hablando de unos casos que se desarrollan, te están hablando evidentemente de incidencia, o sea, de casos nuevos durante esa exposición. ¿Sabes Ok. qué, sabes Sí, qué sí. pasa también, Emanu? Hay una cosa que es muy compleja y es que no todos pensamos igual. Por ejemplo, habrá talleres en donde les pongo información de más y a veces uno no sabe qué hacer con la información de más porque está un poco enredado. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto que él menciona aquí, en dónde lo pongo? Pero realmente no es ni relevante para resolver el problema. Es información que está de más. Habrá gente que es más centrada y dice, no, yo eso no me sirve. Aquí yo sé que eso hay que calcular con la población en riesgo y el número de casos. Yo voy a poner esto dividido entre esto y fuera. Son más concretos. Pero cuando uno tiende a divagar, incluso tú buscas dónde encasillar una información que realmente no es ni relevante para el ejercicio que te están poniendo. De pronto, Ángela o Andrea, que estuvieron el semestre pasado, el último ejercicio, el último taller evaluativo del semestre pasado, era un enunciado relativamente más extenso de lo que pueden encontrar, muy parecido a los de MOPESE, que son largos, eh, pero no todas las preguntas necesitabas todo el enunciado. O sea, había preguntas que decían, ¿cuál era la prevalencia? Entonces, si tú realmente eres concreto y vas a leer, ¿cuál es la prevalencia? ¿Cuántos había? ¿Cuántos enfermaron? Entonces, hasta ese momento había tantos, fuera, para de contar. ¿Cuáles son mujeres? ¿Cuántas mujeres enfermaron? ¿Y cuántas eran? Entonces, hay que aprender realmente a interpretar eso para saber qué saco del enunciado, porque eso es lo que me genera el problema. A veces yo me sé la fórmula, hermano, a veces yo me la sé, pero no sé cómo llenar el dato que va en la fórmula. Y ese es el lío más grande. Hay que aprender a entender y por eso vamos a hacer lo que mencionaba Ángela, con los ejercicios de MOPESE, resolver para que quedemos como, digamos, más duchos en ese tema. Listo, profe, sí, sí. Sí, solo tenía con eso ya. Ok, ok, excelente. ¿Alguna duda más? A ver, para aquí si escribieron algo. No, Chelsea, eso es para ustedes. Eso es para ustedes, Chelsea. Usted verá, usted mira la puntuación. O sea, eso genera dos cosas. Una, que tú digas, ve, estoy súper wow, me sé todo esto, voy bien. O que tú digas, estoy súper bruto, tengo que estudiar. Entonces, nada, eso es para ti.
Ya tú miras, bueno, este me fue como mal, voy a repasar estos conceptos. Y ahorita que acabamos este tema, yo después le pongo otros más, otros Kahoot, y ahí ustedes van haciendo y van viendo qué tan duchos están. Pero eso es solamente para ustedes, Chelsea. Eso es autoformación. Gracias a ti por preguntar. Chicos, si no hay más comentarios que hacer el día de hoy, demos la clase por terminada para que la próxima sesión empecemos realmente a trabajar los ejercicios, para que descansen, tengan un buen fin de semana. Siempre les digo, no todo es medicina, descansen, hagan cosas chéveres, divertidas, que hay que ser feliz también, además de ser médico. Entonces, cualquier duda me escriben ahí por el correo o por el Teams, que yo en tanto pueda les respondo. Entonces nos vemos la otra semana, misma hora, mismo canal de siempre, chicos. Un abrazo y saludos en sus casas. Muchas gracias, profe, igualmente. Chao, profe, gracias. A ustedes, chicos. Que estén bien.